Tu manera de hablar te descubre. Esto es lo que nosotros somos, lo que nosotros hablamos, es lo que descubre lo que hay en nuestro corazón y esa es una enseñanza de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Es la enseñanza del Señor Jesús. Entonces vamos a ver el pasaje, vamos a iniciar con el pasaje que está en el libro de Marcos 7:14 al 23. Marcos 7:14 al 23. Ahorita voy a compartir pantalla y con esto vamos a verlo al 23. Es Marcos 7:14 al 23. Aquí, está acá. Marcos 7:14 al 23. Y esta es la parte donde dice la escritura, lo que contamina al hombre. Es una de las enseñanzas de Jesús y dice lo que contamina al hombre. Bueno, dice así. Y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Y él les dijo, ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra al hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Qué vemos acá? Que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Es lo que contamina al hombre. Y en esta parte, descuento, me salgo de esta escritura para darles un poco de contexto. Yo, una de las cosas que hago en ocasiones es escuchar noticieros y he notado que lo que es muy común y es muy normal es que en los noticieros que me toca escuchar a mí, a veces los de las 3, 4, 4:30, 5 de la tarde, o cualquier otra cosa que yo veo posteado en los diarios aquí en México, son noticieros que siempre hablan de las cosas malas por lo general. Son algunos noticieros que hablan de las cosas buenas que se están impulsando como país, pero por otro lado, eh, en todos los noticieros, de verdad, es increíble, hay una negatividad tan fuerte, apuntalando los errores, las cosas que están mal hechas, poniendo incluso, considero yo, de la cosecha, y se nota el disgusto, el enojo, el coraje, la rabia, la falta de amor de las personas que están a cargo de estos programas, ¿no? Porque se nota la alevosía y la ventaja con la cual describen las situaciones o las cosas que están pasando en nuestro país, que no son agradables, son cosas tristes, ¿no? Como muertos, enfermos, temas económicos. Y llega un momento en el que en lo personal a mí ya me disgusta, me enoja. Y pues me cambio a otro lugar y de repente escucho otra cosa y es similar. Y cada vez que escucho es similar. Bueno, busco la objetividad, pero veo que siempre hay ese afán de querer ver lo malo y querer denunciar de manera con alevosía y ventaja las cosas que no están al criterio del locutor o de las personas correctas, ¿no?
Lo que quiero decir con esto es de que estamos en los noticieros, en el mundo, por lo general se hablan cosas malas, cosas feas, cosas tristes, cosas desagradables, que uno podría decir que eso me contamina. Por lo tanto, a lo mejor tú debes mejor escuchar música cristiana o predicaciones o la Biblia audible, que es también algo de lo que yo hago. Las tres cosas. Escucho predicaciones, escucho la Biblia audible, escucho alabanzas, hago lo mismo. Pero aquí la escritura lo que nos está enseñando que realmente una de las cosas que contaminan el corazón tuyo y mío no es tanto lo que viene de fuera, o vamos, no es tanto lo que entra, sino lo que sale es lo que contamina al hombre. El hombre, entendamos que esta parábola se da en un tiempo, en un momento donde los fariseos, escribas fariseos y la gente de ese tiempo cuestionaba a Jesús por qué sus discípulos comían con manos inmundas, esto es que no se lavaban, no tenían ese lavamiento. Uno de los principios del lavamiento de, de tradiciones que se añadieron a la ley de Moisés o que Dios reguló, tenían un significado espiritual. El tema de lavarse, no sé si recuerdan cuando por primera ocasión eh, el Señor se va a presentar en el Sinaí, les dice que todos ellos se lavaran sus ropas, etcétera. Ese es el significado que viene de lo que es el lavarnos de nuestras maldades, que nos guardemos para el Señor porque Él es santo. Entonces, antes de ese momento pusieron ritos, algunas tradiciones en las cuales si no se lavaban no comían porque eran inmundas. Era un sinónimo de que estamos sucios delante del alimento que nos da Dios, que Dios provee. Entonces, aquí el Señor Jesús les está mostrando una parte física, una parte que ellos veían física y la veían muy mal de manera religiosa, que estamos ofendiendo a Dios, con una parte de lo que realmente estaba ofendiendo a Dios, de lo que realmente estaba mal delante de Dios. Y por eso da esta explicación al Señor Jesús, donde vemos que realmente lo que contamina al hombre no es lo que entra, porque lo que entra sale a la letrina, dando entendiendo la parte física de la cual ellos estaban ofendidos. Y Jesús les dice de la parte principal, de la parte espiritual, de la parte que nos pone delante de Dios. Realmente lo que contamina tu vida y mi vida es lo que sale de nuestra boca. Lo que tú y yo estamos declarando, confesando, diciendo, es lo que contamina nuestra vida, ¿no? Y vemos aquí cómo Jesús describe que lo que hay en el corazón del hombre, lo que contamina son los adulterios, los hurtos, los asesinatos, todo aquello que está preparado en nuestro corazón, que es nuestro pensamiento, nuestra mente, es lo que estamos diciendo, ¿no? Eh, Aquí vemos entonces que lo que hay en nuestro corazón es lo que tú y yo vamos a estar confesando, declarando, hablando de manera cotidiana. Por eso, esto es algo que el Señor me mostraba para compartirles a ustedes y es algo de lo que debemos estar meditando para que podamos llegar a tener un crecimiento en el Señor. Nosotros dejemos vamos, analizar lo que hay en nuestra vida, en nuestro corazón, de manera que el Señor pueda limpiarnos, limpiar esa fuente que hay en nosotros para poder tener palabras de vida eterna. Como en esa ocasión cuando Jesús declara una doctrina poderosa, hablando acerca de que el que no comía su carne y su sangre no tenía, o sea, no tenía parte con él. Y muchos se ofendieron, y muchos incluso de sus discípulos, dice la escritura, a partir de ese momento ya no estaban con él, ya no andaban con él. Entonces Jesús les dice a sus 12 que esto les ofende también a ustedes. Si, o sea, si no les gusta lo que les estoy diciendo, que les estoy hablando vida, porque mis palabras son espíritu, son vida, se pueden ir como los otros discípulos, ¿no? Que se habían ido, los otros que decían ser discípulos, cuando vieron el compromiso al cual Jesús los estaba llevando, mejor desertaron. Entonces los que se quedaron, Pedro confiesa, Señor Jesús, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Y ahí Jesús le dice, sí, dando a entender de que efectivamente
ellos ya estaban limpios, habían creído, pero había uno que no había creído. Y sabemos quién es Judas, uno de los que nunca creyó. Siempre estuvo, permaneció porque tenía propósitos, pero él realmente no estaba creyendo. No estaba creyendo en Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías. Ese es otro tema que vamos a ver más adelante. Pero bueno, para continuar con el tema de que nuestra manera de hablar es la que descubre lo que hay en nosotros, vamos a continuar viendo esto. Entonces, vamos a ver en el libro de Hechos 4, 1 al 13. Voy a compartir pantalla para que yo pueda leer. Esta parte me gusta mucho. Tengo toda. Dice Pedro y Juan ante el consejo. Dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Es en Jesús donde los muertos resucitan. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio a Juan y a Pedro, les preguntaron, ¿con qué potestad, con qué poder, o con qué autoridad, o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos nosotros, ya me perdí, vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Recordemos que este hombre del que ellos hablan es aquel que estaba en la entrada del templo La Hermosa, que es cuando Juan y Pedro se vieron a los ojos cuando él le pedía limosna, le dijeron, no tengo oro ni plata, pero lo que sí tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y este hombre, dice la escritura, que entró saltando y adorando a Dios al templo. Y todos reconocieron que este hombre era el que tenía años ahí en la entrada pidiendo limosna. Y aquí es donde los llaman, porque toda la gente hablaba de este suceso y ellos ya no querían que siguieran hablando de que en el nombre de Jesús, etcétera, etcétera. Entonces, por eso están ellos aquí en el concilio. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay nombre en el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y aquí la parte por la cual los hice escuchar todo este relato. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Lo leo una vez más. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. Aquí esta parte nos habla, nos muestra la forma en la cual estos hombres conocedores de la ley, estos maestros, estos doctores, estos hombres que toda su vida habían tenido en el estudio de las escrituras y de practicar las tradiciones y de guardar los días, el sábado, etcétera, reconocían que estos hombres que eran sin letras, que eran del vulgo, tenían un denuedo impresionante. Y no solamente eso, sino que entendían que estos hombres habían estado con Jesús. Porque Jesús era una persona... listo, ya paramos. Jesús era una persona que tenía una sabiduría impresionante.
Recordamos que a la edad de 12 años, los padres de Jesús, María y José, cada año iban a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, a todas las fiestas que tenían que ir. ¿De dónde era Jesús? ¿O dónde vivía Jesús? Jesús vivía en Nazaret, que estaba ¿en dónde? En Galilea. Jesús decían que era Galileo. Jesús, sus padres desde pequeño, desde la edad de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y todo el tiempo eran observadores de la ley, de todos los mandamientos de Moisés. Y viajaban hasta Jerusalén. Y en una de esas cuenta la historia en el libro de Lucas, que de repente ellos pensaban que andaban pues, todos, que Jesús andaba entre la familia, y resulta que no lo encontraron. Se regresan por Jesús y después de tanto buscar asustados lo encuentran ¿en dónde? En el templo. Y en el templo ellos, la madre le hace el cuestionamiento de que por qué estaba ahí, y Jesús le hace la respuesta tan poderosa, ¿no? ¿Por qué me buscabas? ¿Qué no sabían que en los negocios de mi padre me era necesario estar? Entonces, también hay un relato ahí en el libro de Lucas que ellos estaban sorprendidos de la inteligencia y la gracia y la sabiduría que tenía. Y que dice la escritura que Jesús crecía en estatura y gracia delante de los hombres. Entonces, Jesús era alguien que tenía mucha gracia, mucha inteligencia, mucha sabiduría, y cuando él creció y se manifestó, fue poderoso. Jesús es el verbo de Dios, la palabra de Dios mostrándose ahí. Entonces estas personas podían ver en Juan y en Pedro unos hombres pescadores del vulgo, iletrados. Sin letras se refiere a que ellos no eran estudiosos de las escrituras. Sin embargo, hablaban con tanta claridad, con tanta seguridad, con tanta franqueza, con tanta libertad. Hablaban de una manera tan confiada de las escrituras, de algo de lo que ellos tenían tanta reverencia de hablar de la ley de Dios, pero ellos en la libertad de Dios, en la libertad del Espíritu Santo, hablaban, testificaban de Jesús con el denuedo de Dios y reconocían que estos hombres habían estado con Jesús. Es algo de lo que tú y yo, mi hermano, necesitamos en este tiempo. Que la gente pueda reconocer que tú y yo hemos estado con Jesús, que tú y yo estamos con Jesús, que tú y yo somos discípulos, aprendices del Maestro Jesús, el Hijo de Dios, el que murió pero resucitó. Entonces, es algo que a mí me apasiona. A mí yo cuando estaba buscando en el Señor qué compartir, el Señor me fue mostrando y me fue llevando a esto. Y eso es algo que en su momento yo lo platiqué con mi esposa. Eso es algo que es en lo personal, para crecimiento, para medirme, como si yo fuera, para medirme. ¿Dónde estás tú, René? ¿Dónde estás tú, René? Y definitivamente me falta mucho, como a muchos de ustedes, porque comparto con ustedes esa gloria que nos falta mucho para que puedan decir de nosotros, verdaderamente estos han estado con Jesús, son discípulos de Jesús. Y el llamado de Dios es de que debemos ver lo que hay en nuestro corazón y empezar a llenarnos más de la presencia de Dios, más del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos guíe, nos limpie, nos libre de toda atadura y sobre todo que nos dé el denuedo. La palabra denuedo tiene como significado seguridad, nos dé esa libertad, nos dé esa apertura, nos dé esa claridad, nos dé esa confianza. Dice otro de los significados es rudeza, nos da esa rudeza para compartir la palabra. Pero cuando refiero de rudeza, es esa seguridad que tú y yo tenemos de lo que sabemos, porque el Señor nos ha mostrado, nos ha revelado y nos ha llevado a testificar de que Jesús está vivo, de que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Entonces, quiero que veamos rápidamente en el libro de Mateo 26, 69 al 75, un pasaje que también es importante. Mateo 26, del 69 al 75. Para que no me gane el tiempo, no lo voy a leer todo, pero la idea es de que leamos todo.
porque eso es el contexto. Sin embargo, vamos a ver, eh, vamos a leerlo todo porque es poco. Dice Mateo 26:69, dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo, mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y le dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pedro, él negó otra vez con juramento, no conozco a este hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces, él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Mis hermanos, el otro pasaje que está en Marcos, también vamos a ver lo mismo. Cómo Pedro niega a Jesús. Pero la parte que yo quiero destacar de esto, cómo aún sus palabras descubrían, porque hablaban como ellos, hablaba como el maestro. Las palabras en la manera en la cual ellos, Pedro en este caso, hablaba, descubría que él era parte del movimiento de Jesús. Pero él lo que estaba haciendo realmente era negarlo. Por más que se esforzaba en negarlo, no lo lograba. Entonces, ¿qué tuvo que recurrir? A maldecir y a decir cosas para que de plano fuera completamente ajeno a lo que es Jesús, a lo que es el mensaje del Señor, a lo que es ser discípulo de Jesús. Pero entonces, mis hermanos, yo lo que les quiero contar es de que nosotros hemos sido llamados a predicar el Evangelio, a testificar de Jesús, de que hay vida en Él. Y hay una cosa muy diferente, el tema de cómo hablamos, cómo nos comportamos y quiénes somos, ¿no? Mismo Santiago nos enseña en las escrituras acerca de que de una fuente no puede salir agua dulce y agua amarga o agua salada, ¿no? Dice que con la misma boca que adoramos y bendecimos al Señor, con la misma maltratamos a nuestro prójimo o maldecimos a nuestro prójimo. 10 minutos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Muy sencillo, de que tenemos que ver qué es lo que está saliendo de nuestra boca, cómo estamos hablando, porque eso es una manera de estar negando al Señor, aunque el Señor en su fidelidad no permite, no deja que nosotros tengamos podamos escaparnos tan fácilmente del llamado que Él tiene para nosotros. Podemos ver en Pedro cómo él se esforzó para demostrar que no conocía a Jesús, incluso tuvo que maldecir. Hoy en día lo que Dios ha puesto en tu corazón no lo puedes negar, no lo podemos negar, pero ciertamente es un tema de reflexión de que en muchas ocasiones las maneras en las que nos comportamos negamos a Jesús, la manera en la cual actuamos estamos negando a Jesús, la manera en la cual dejamos que sentimientos eh, que no corresponden al amor de Dios, estamos negando a Jesús. La falta de perdón, la falta de paciencia, la falta de tolerancia, todas estas cosas dañan, dañan y no nos permiten mostrar realmente el amor de Jesús. Les digo que esto es para mí, donde es un reto el poder estar buscando ser esa luz, esa sal para preservar eh, el amor de Dios en lo que Él ha hecho en mi vida para poder testificar de Él. Dice la Escritura para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en el cielo. Entonces, mis hermanos, lo que hay en nuestro corazón es lo que va a estar saliendo de nuestras bocas y eso es lo que va a descubrir nuestras vidas. Vamos a ver en el libro de San Juan 16, 7 al 15, San Juan 16, 7 al 15. En nuestras fuerzas nosotros no vamos a poder hacer muchas cosas, mis hermanos. Va a ser necesario que estemos llenos del Espíritu Santo de Dios. Tenemos una gran necesidad
de que la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas esté haciendo esa obra poderosa. 7 al 15. Dice Jesús, pero yo os digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando venga, Él, ¿quién? El Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Y aquí viene la parte hermosa. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no lo podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo nos estará dando discernimiento. Él, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo? Me va a glorificar, porque tomará de quién? De lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. 16, 15. San Juan 16, 7 al 15. Entonces, podemos ver cómo es importante que tú y yo nos llenemos del Espíritu Santo. Estemos pidiéndole a Dios que ese Espíritu Santo que Jesús dijo, te conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, entonces enviaré al Espíritu Santo. En Hechos 1:8 dice que nosotros recibiremos el poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Y entonces estaremos dando el testimonio de Jesús. Ese testimonio que tú y yo necesitamos dar allá afuera, en nuestro trabajo, con nuestra vecina, con nuestra esposa, con nuestra familia. Ese testimonio de poder es únicamente mediante la presencia del Espíritu de Dios, llenando nuestras vidas, completándonos. Hay una promesa y es que la buena obra que comenzó el Señor la va a terminar hasta el día de Cristo. Y el Señor estará rectificando nuestras vidas. Si nos equivocamos, tenemos que venir delante del Señor Jesús porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Hay que venir a Jesús en oración, hay que venir a Dios y pedir y reconocer nuestros pecados. Lo más importante es porque el Espíritu Santo, cuando nosotros estamos en comunión con Él, dice que Él los convencerá de pecado. No solamente va a convencer de pecado a los que están afuera, convencerá de pecado a nosotros mismos. ¿Qué va a hacer? Nos va a redarguir. Necesitamos esta comunión con el Espíritu Santo para que redarguya nuestras vidas y nos haga rectificar y empezar a caminar como Dios demanda de nosotros. ¿Cuál es el sello de Dios? Que todo aquel que invoca el nombre del Señor, dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Entonces, mis hermanos, necesitamos esa comunión con Jesús, esa comunión con el Espíritu Santo. Jesús dijo en el último y gran día de la fiesta, todo aquel que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva que salten para vida eterna. Tú y yo necesitamos ser llenados de la presencia del Espíritu Santo, que Él nos lleve de la mano a la presencia del Señor Jesús. Dice que el Padre anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. No importa dónde estemos, lo que importa es que nosotros tengamos ese corazón de adoración, de oración, de búsqueda al Señor, para que Él transforme nuestras vidas. ¿Y qué va a hacer? De lo que Él tiene, nos lo hará saber, nos enseñará y nos hará hablar las palabras de Jesús. Para terminar, mis hermanos, algo que tenemos que reflexionar es que si tú y yo somos seguidores de Jesús, es importante que lo conozcamos, que conozcamos su mensaje. ¿Cuál es el mensaje de Jesús? ¿Qué es lo que predicó Jesús? ¿Qué es lo que había en el corazón de Jesús cuando caminó hace 2000 años en Galilea, en Nazaret, en todos esos lugares, en Jerusalén? ¿Cuál fue su mensaje? ¿Por qué murió Jesús? ¿Qué es lo que dijo Jesús que teníamos que hacer?
porque Él dijo que tú y yo debemos ir a las naciones y enseñar todo lo que Él nos ha enseñado. Por tanto, id a las naciones y predicad. Enseñar todas las cosas que yo os he enseñado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo está Jesús a través del Espíritu Santo en nuestras vidas? Tenemos y debemos conocer a Jesús, amar a Jesús, seguir a Jesús, seguir a Jesús. Sigamos a Jesús, sigamos los pasos de Él y pidamos al Espíritu Santo que nos llene, que nos limpie, que nos transforme y nos deje ser vasos útiles en su reino. Ese es un llamado que tú y yo tenemos y no se agüiten cuando se den cuenta que están como Pedro negándolo con sus maldiciones y con sus actitudes. Hay que venir delante de Dios y como hizo Pedro, lloró amargamente porque él, todo lo que él quería en su carne no podía porque no estaba fortalecido en el espíritu. Pero el Señor oró por él, oró por nosotros. Jesús oró por todos nosotros para que nuestra fe no decaiga. Entonces, mis hermanos, esta es la palabra que tenía para compartir hoy. Y yo les digo, busquemos al Señor en oración y pidamos de verdad que nos ayude a vivir esa vida que testifica de Él y que nos hace ser luz en donde estamos. Amén. Vengamos delante de Él y pidamos esa fortaleza para vivir en la vida victoriosa y en la vida de gozo de su Espíritu Santo. Llenémonos de su Espíritu Santo para poder caminar con poder allá afuera y ser testimonio para Dios. Amén. Pues bueno, vamos a orar. Estamos terminando.